Cada noche, el sonido inconfundible de sus pasos en el largo pasillo de madera me helaba la sangre hasta los huesos. «Quédate muy quieta, que esto será rápido», susurraba su voz áspera, un murmullo que se convirtió en la banda sonora de mi infierno personal. Mi propio padre, el hombre que debía protegerme, fue quien convirtió mi adolescencia en una pesadilla interminable, una sucesión de noches oscuras que parecían no tener fin. Esa pesadilla continuó, hasta que un día, el clavo de mi liberación, el instrumento de mi desesperada búsqueda de paz, perforó mucho más que solo su cabeza. «Hola, mis queridos amigos y mis queridas amigas, qué gusto tan inmenso poder estar aquí, en este espacio, conversando directamente con todos ustedes. Mi nombre completo es María Teresa Castillo. Tengo 73 añitos que les aseguro, han sido bien vividos, con sus luces y sus sombras. Nací en la hermosa tierra de Veracruz, justo en la vibrante costa del Golfo de México, un lugar lleno de vida, color y el sonido constante del mar. Sin embargo, hoy mi hogar está aquí, en la serena ciudad de Querétaro, en el corazón mismo de México. Esta es una ciudad tan noble y acogedora que me abrazó con una calidez inmensa justo en el momento en que más necesitaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir mi historia. Hoy en día, les confieso que mi mayor placer, mi pasión más grande, es trabajar con la fotografía y el video. Tengo mi propio rinconcito especial aquí en casa, un cuartito que con mucho amor y esfuerzo transformé en mi estudio personal. Está lleno de tesoros, con todas mis cámaras antiguas, testigos de épocas pasadas, y también las nuevas, las más modernas. No se pueden imaginar la colección que he logrado reunir a lo largo de los años, desde mi primera y queridísima cámara Polaroid de los años 70, esa que capturó tantos momentos familiares, hasta este equipo digital modernísimo que mi nieto, con una paciencia infinita, me enseñó a usar. De hecho, es con este mismo equipo que estoy grabando este video para todos ustedes en este preciso instante. Ahora bien, mi interés por la fotografía comenzó a florecer cuando era muy joven, pero fue solo después de haber cumplido los 50 años que logré transformar esta profunda pasión en mi profesión. He fotografiado de todo: bodas llenas de amor y promesas, cumpleaños rebosantes de alegría, fiestas de graduación cargadas de sueños y esperanzas. Como solía decirles a mis clientes, con total sinceridad, yo no vendo simples fotos, yo vendo recuerdos preciosos enmarcados para la eternidad. Y hoy, ya jubilada de la vida profesional activa, me dedico a hacer videos como este, para poder compartir mis historias con el mundo. La fotografía me enseñó algo sumamente valioso, algo precioso, que podemos capturar la verdad más pura en un solo instante, que una simple imagen tiene el poder de revelar aquello que las palabras a menudo intentan esconder. Aprendí, a través del lente, que la cámara no miente, ¿saben? Ella registra lo que está ahí, frente a ella, les guste o no a las personas que son retratadas. Tal vez fue por esa honestidad brutal y directa que me apegué tanto a este maravilloso arte. Desde aquí, desde la ventana de mi casa, se puede ver la majestuosa sierra del pueblito, allá en el fondo. ¿Lo sabían? Es un escenario tan increíble, que ya lo he fotografiado en todas las estaciones del año, con todos los tipos de luz imaginables, desde el amanecer hasta el anochecer. Tengo un álbum completo dedicado exclusivamente a las fotos de esa sierra. Cuando el sol nace, esa sierra se viste de un color dorado intenso, parece una pintura salida del lienzo de un gran maestro. Tengo algunas de esas fotografías enmarcadas y colgadas por toda la sala de mi casa. Y ustedes, mis queridos y queridas que están viéndome ahora mismo,
Háganme un pequeño favor para esta abuelita que les habla con el corazón en la mano. Denle un pequeño clic a ese botoncito que dice me gusta y por favor, suscríbanse a este canal, Aberración Familiar. Ese simple botoncito, para mí, es como un abrazo cálido que me dan a la distancia, ¿saben? Y no se olviden de activar la campanita también, para que no se pierdan ninguna de las historias que esta abuelita tiene para contarles. Ah, y cuéntenme aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad me están viendo, y a qué hora del día encontraron este video. Si fue tempranito, con el café recién hecho y calentito, después de la comida, en ese momento de descanso, o ya por la noche, preparándose para ir a dormir. Me encanta, de verdad, leer cada uno de sus comentarios, y saber que hay gente de todos los rincones del mundo escuchándome. Es como si tuviera nietos y nietas esparcidos por todo México y más allá. Hoy quería contarles una historia particularmente difícil, una historia que me pesa en el alma, pero que siento la necesidad profunda de que sea contada. Es una historia de cuando el hogar, ese lugar que debería ser nuestro refugio más seguro, nuestro puerto en la tormenta, se transforma en nuestra mayor y más aterradora amenaza. Y también es una historia sobre cómo, incluso en las situaciones más oscuras y difíciles, podemos encontrar una salida. No siempre es del modo que imaginamos, no siempre es fácil, pero les aseguro que siempre hay una luz, por más pequeña y tenue que sea, al final del túnel, ¿saben? No siempre mis días fueron tan tranquilos y apacibles como lo son hoy, fotografiando paisajes hermosos y grabando videos para ustedes. Hubo un tiempo, hace mucho, en que cada anochecer traía consigo un peso inmenso en mi pecho, un miedo tan profundo que se sentía como una piedra hundiéndome lentamente en aguas oscuras. Y todo esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era apenas una niña, viviendo mi infancia allá en Veracruz. Nací en Veracruz, en el año de 1952, en una casita muy sencilla, ubicada en el barrio de Boca del Río, no muy lejos del mar. Era una casa de madera, pintada de un color azul claro que se descascaraba con el sol y la sal. Tenía unas ventanas que crujían de una manera muy particular, cada vez que el viento fuerte del océano soplaba con furia. El patio de la casa era pequeño, pero albergaba un tesoro, un árbol de guayaba, que en la temporada correcta, se llenaba por completo de frutas dulces y fragantes. Mis hermanos y yo competíamos con gran entusiasmo para ver quién de nosotros lograba recoger más. Éramos 4 hermanos en total. Yo, la mayor María Teresa. Luego venía Gerardo, 2 años menor que yo. Después estaba Claudia, que vino al mundo 3 años después, y finalmente Tadeo, el más pequeño de todos, que llegó cuando yo ya tenía 9 años. Mi mamá, Lourdes, a quien recuerdo con una mezcla de amor y tristeza, trabajaba incansablemente como costurera. Tenía los dedos siempre marcados por los pinchazos de la aguja, y poseía una paciencia de santa para bordar los detalles más intrincados en los vestidos de novia. ¿Cuántas veces me quedé dormida arrullada por el ruidito constante de su máquina de coser? Era un tec, 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 que se extendía hasta altas horas de la noche. Mi papá, Iván Castillo, trabajaba en el puerto. Salía de casa muy tempranito, cuando todavía estaba oscuro, y regresaba justo cuando el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. En las épocas de mucho movimiento en el puerto, a veces pasaban varios días sin que apareciera por casa. Cuando llegaba, casi siempre traía consigo algo diferente, algo exótico, una fruta extraña de otro país, un pedazo de madera exótica, con una veta curiosa, una revista con fotografías de lugares lejanos y desconocidos. Creo, sinceramente, que de ahí vino mi amor por las imágenes, por ese deseo de registrar todo lo que mis ojos veían. Nuestra rutina diaria era muy simple, como la de la mayoría de las familias de aquella época. Nos despertábamos con el canto del gallo del vecino, tomábamos un café con pan hecho en casa y leche fresca, que el lechero entregaba puntualmente en la puerta. Nosotros, los niños,
Íbamos a la escuela municipal caminando. Era un trayecto corto, solo teníamos que atravesar 5 cuadras. Recuerdo con mucha claridad mis zapatos negros de charol, que guardaba con un cuidado extremo, y el uniforme azul y blanco que mi mamá planchaba con almidón para que quedara bien tieso y presentable. En las tardes de sábado, si el tiempo lo permitía, íbamos todos juntos a la playa. Papá agarraba una vieja caja de madera donde guardaba sus anzuelos, el sedal y la carnada, y nos llevaba a pescar a la orilla del mar. A mí me encantaba quedarme sentada en la arena, mirando fijamente el horizonte. Ese punto mágico donde el cielo y el mar se encontraban en un abrazo infinito. Mamá siempre decía que yo vivía en las nubes, siempre observando todo con atención, memorizando cada pequeño detalle a mi alrededor. Uno de mis juegos preferidos era hacer teatro de sombras en la pared del cuarto que compartía con mi hermana Claudia. Usaba la luz de un quinqué para proyectar las sombras. En aquella época, todavía no teníamos electricidad en todas las habitaciones de la casa, y yo creaba historias fascinantes moviendo simplemente mis manos. Claudia se quedaba dormida escuchando mis historias inventadas, relatos de princesas valientes, que se salvaban a sí mismas, sin necesitar la ayuda de ningún príncipe. Cuando cumplí 10 años, recibí como regalo una cajita de cartón con un agujerito en el centro. Era una cámara estenopeica, de esas que se hacen en casa. Mi tío Juvenal, el hermano de mi mamá, que trabajaba como asistente de un fotógrafo profesional, fue quien me enseñó a usarla. Mira, María, me dijo con paciencia, la luz entra por este pequeño agujerito, y dibuja la imagen ahí adentro, pero boca abajo. Es como si lograras capturar un pedacito del mundo para siempre. Quedé completamente fascinada con aquel invento, aunque lamentablemente no podía revelar las imágenes. Era un proceso demasiado caro para nuestra condición económica. Aún así, pasaba horas y horas fotografiando mentalmente todo lo que me rodeaba, encuadrando el mundo con mis deditos, formando un pequeño rectángulo con ellos. La escuela era mi refugio, mi lugar seguro. Siempre me gustó mucho estudiar, especialmente las materias de español y ciencias. La profesora Olga, la de ciencias, me prestaba libros llenos de fotografías de animales, plantas y el cuerpo humano. Fue ella quien me mostró por primera vez cómo funcionaba una cámara fotográfica de verdad. Es como el ojo humano, María, me explicó. La luz entra por el lente, de la misma manera que entra por nuestra pupila, y forma la imagen allá adentro. Aquello me pareció un acto de magia pura. Sin embargo, nuestra vida, esa vida sencilla y relativamente feliz, comenzó a cambiar drásticamente cuando yo tenía 12 años. Lo primero fue el accidente en el puerto. Una carga que estaba mal amarrada se soltó y cayó, golpeando a varios trabajadores. Mi papá no se lesionó de gravedad, apenas sufrió algunos cortes en la espalda, pero tuvo que quedarse semanas enteras en casa, recibiendo un salario mucho menor. El dinero, que ya era poco, se volvió aún más escaso y las preocupaciones empezaron a crecer. Luego vino la enfermedad de mi mamá. Comenzó con unos dolores de cabeza persistentes que no se le quitaban con nada. Después, empezaron los desmayos. El médico del centro de salud dijo que era un problema de nervios. Le recetó unos calmantes y la mandó de vuelta a casa, pero ella, en lugar de mejorar, fue empeorando progresivamente. Ya no conseguía coser por mucho tiempo seguido. Sus ojos se le nublaban y perdía la concentración. Los encargos de costura comenzaron a retrasarse, y poco a poco, las clientas fueron desistiendo. Fue precisamente en esa época tan difícil, que mi papá comenzó a beber más de la cuenta. Antes, se tomaba su cervecita los fines de semana con sus amigos del puerto, pero nada más. Ahora, llegaba a casa casi todas las noches oliendo a tequila, con los ojos rojos y un humor muy pesado y volátil. Cualquier cosa, por más insignificante que fuera, era motivo para que gritara. La cena que se había enfriado, una ropa que estaba fuera de su lugar, el llanto del pequeño Tadeo. Mamá, en su infinita bondad, intentaba protegernos. Nos mandaba a nuestro cuarto en cuanto él llegaba en ese estado. Vayan a dormir, niños, mañana será otro día, nos decía con una voz cansada. Y nosotros íbamos, claro,
pero era absolutamente imposible dormir oyendo sus gritos, el sonido de las cosas rompiéndose en la sala, y sobre todo, el llanto ahogado de mi madre. Una noche, me levanté para buscar un vaso de agua, y la vi. Vi a mi mamá caída en el suelo de la cocina, con la cara hinchada y un hilito de sangre seca en la comisura de la boca. Papá no estaba en casa. La ayudé a levantarse con mucho cuidado. Le puse un paño mojado en la cara para bajarle la hinchazón. No fue nada, hija, me dijo ella, intentando forzar una sonrisa triste. Tropecé con la orilla de la estufa, pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que no era verdad. Aquella noche, mientras limpiaba sus lágrimas en silencio, algo dentro de mí se rompió y cambió para siempre. Me di cuenta de que a veces, las personas mienten para proteger a quienes aman, y que otras veces, la verdad necesita ser vista con los propios ojos para poder ser creída. Fue poco después de ese incidente que mi mamá me llamó para tener una conversación muy seria. Estábamos solas, lavando ropa en la pila del patio. María, dijo en voz muy bajita, te estás volviendo una señorita. Tu cuerpo está cambiando, y me explicó, con palabras muy simples y cuidadosas, lo que significaba convertirse en mujer. Ahora necesitas tener todavía más cuidado, mi hija. Usar ropa que no sea tan escotada, no quedarte a solas con hombres, aunque sean conocidos de la familia. En ese preciso momento, no logré entender el miedo profundo que se reflejaba en sus ojos. Solo lo comprendí mucho tiempo después, cuando lamentablemente ya era demasiado tarde. El año en que cumplí 13 años fue cuando todo comenzó a desmoronarse de manera definitiva e irreversible. Recuerdo perfectamente que mi cumpleaños cayó en un domingo de lluvia muy fuerte. Una de esas tormentas que parecen querer arrancar los techos. Mi mamá, aunque ya se encontraba bastante débil por su enfermedad, había hecho un esfuerzo sobrehumano para prepararme un pastel de elote con cajeta, mi favorito. Cantamos las mañanitas solo nosotros, los miembros de la familia, sin ningún invitado. Simplemente no había dinero para organizar una fiesta. Mi papá, para mi sorpresa, estaba de buen humor aquel día. Me dio como regalo un listón de color rojo para el cabello. Mira cómo se está volviendo una mujer muy bonita, comentó él, mirándome de un modo extraño, un modo que en ese momento no supe interpretar. Mamá, dándose cuenta de la situación, rápidamente cambió de tema, pidiéndole a Gerardo que buscara más refresco en el refrigerador. Aquel mismo mes, la salud de mi mamá empeoró drásticamente. Los dolores de cabeza se volvieron insoportables, hasta el punto de que apenas conseguía levantarse de la cama. Un día, nuestra vecina, doña Irma, que había sido enfermera y ya estaba jubilada, vino a verla y se quedó muy preocupada. Esto no son nervios ni nada parecido, dijo con firmeza. Necesita ir al hospital ahora mismo, sin más demora. Papá dudó por un momento. La palabra hospital significaba gastos, y el dinero era algo que escaseaba terriblemente en nuestra casa. Pero doña Irma fue inflexible. Llamó a un taxi usando su propio dinero y llevó a mi mamá al Hospital General. Allí, después de realizarle muchos exámenes, los médicos descubrieron que tenía un tumor en el cerebro y que ya estaba en una etapa bastante avanzada. Necesitamos operar con urgencia, dijo el médico con un tono grave, pero debo ser honesto, hay poca esperanza. Mi mamá quedó internada en el hospital. Papá volvió a casa completamente trastornado, bebió sin parar hasta caer rendido, y al día siguiente salió para el trabajo sin dirigirnos ni una sola palabra. A partir de ese momento, yo quedé como la responsable de la casa y de mis hermanos. Gerardo, que ya tenía 11 años, me ayudaba en todo lo que podía. Claudia, de 8, se encargaba de cuidar al pequeño Tadeo, que con apenas 6 añitos, no entendía por qué mamá se había ido de repente. Las semanas que siguieron se convirtieron en una mancha borrosa de tareas interminables. Despertar muy temprano, preparar el desayuno para mis hermanos, mandarlos a todos a la escuela, limpiar la casa de arriba abajo, lavar la ropa a mano, hacer la comida,
ayudarles con sus tareas escolares. Por la noche, cuando papá llegaba, generalmente borracho, yo ya había acostado a mis hermanos. Le dejaba su cena servida en la mesa y me retiré completamente exhausta al cuarto que compartía con Claudia. Pero en una de esas noches, algo terriblemente diferente ocurrió. Desperté de repente con el sonido de la puerta de nuestro cuarto abriéndose lentamente. En la penumbra, reconocí la silueta alta y ancha de mi papá. El olor fuerte y penetrante a tequila invadió el ambiente al instante. María, llamó en voz muy bajita, necesito que me ayudes con una curación. Me froté los ojos, confundida y adormilada. ¿Qué pasó, papá? Le pregunté. Me corté en el trabajo. Ven a ayudarme. Su voz sonaba arrastrada, pastosa por el alcohol. No quería despertar a Claudia. Así que salí del cuarto en silencio y lo seguí hasta el baño. No había ningún corte. Antes de que yo pudiera preguntar cualquier cosa, él cerró la puerta con pestillo detrás de nosotros y se acercó demasiado a mí. Su aliento caliente y agrio me provocó náuseas. ¿Sabes cómo te pareces a tu madre cuando era joven?, dijo, mientras pasaba su mano áspera por mi cara. Retrocedí, llena de un pánico que me heló la sangre, pero el baño era un espacio demasiado pequeño, sin escapatoria. Papá, es tarde, necesito ir a dormir, intenté decir, pero mi voz salió como un susurro débil y tembloroso. Él sujetó mi brazo con una fuerza brutal. Ahora eres la mujer de la casa, tienes que cuidar de todo, de todos nosotros. No voy a entrar en los detalles explícitos sobre lo que ocurrió después. Algunos recuerdos son como fotografías que guardamos bajo llave en cajones cerrados, cajones que solo abrimos cuando es absolutamente necesario, y no hay más remedio. Lo que sí puedo decirles es que aquella noche, algo muy profundo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. Mientras aquello ocurría, yo fijé mis ojos en el techo del baño, en una mancha de moho que tenía la extraña forma del continente de América. Me desconecté por completo de mi cuerpo, como si estuviera flotando por encima de todo, observando la escena horrible desde una distancia segura. Cuando finalmente pude volver a mi cuarto, Claudia seguía durmiendo profundamente. Me encogí en la cama, abrazando mi propio cuerpo, sintiendo un dolor que no era solamente físico, sino que me desgarraba el alma. Me prometí a mí misma, en ese oscuro momento, que nadie jamás lo sabría. ¿Quién me iba a creer? ¿Y qué sería de mis hermanos si algo le ocurriese a papá? A la mañana siguiente, él actuó como si absolutamente nada hubiera pasado. Tomó su café, se quejó del dolor de cabeza que le había dejado la resaca y salió para el trabajo. Lo miré fijamente, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de remordimiento, un atisbo de vergüenza, pero no había nada. Para él, yo era apenas un objeto, algo para ser usado y descartado sin más. Fui a visitar a mi mamá al hospital aquel mismo día. Estaba tan frágil, tan pálida, con la cabeza parcialmente rapada por causa de la cirugía. Agarré su mano y lloré desconsoladamente, pero no le conté el verdadero motivo de mis lágrimas. Ella ya tenía cargas demasiado pesadas que soportar. ¿Qué pasa, mi hija?, me preguntó, acariciando mi cara con sus dedos temblorosos. Nada, mamá, solo es el cansancio, respondí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. Está todo bien en casa, no te preocupes por nada. Ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente, como si supiera en el fondo que yo le estaba mintiendo. María, si alguna cosa, cualquier cosa extraña ocurre, busca a doña Irma. Ella te ayudará. ¿Acaso ella lo sospechaba? De alguna forma, creo que siempre supo que algo como esto podría llegar a pasar. Nunca tuve el valor de preguntárselo directamente. Las semanas se transformaron en meses. La situación en casa seguía el mismo patrón terrible y predecible. Papá llegaba borracho casi todas las noches. Yo aprendí a percibir las señales, la manera en que me miraba durante la cena, como su voz cambiaba de tono cuando mandaba a mis hermanos a la cama más temprano de lo habitual. En los días peores oía sus pasos pesados y arrastrados en el pasillo, deteniéndose justo en la puerta de mi cuarto. En esas noches, me acostaba de espaldas a la puerta,
rezando con todas mis fuerzas para que él no entrara. Pero los pasos en el pasillo siempre paraban en mi puerta. Sentía su peso en la cama, detrás de mí, y entonces oía su susurro helado en mi oído: quédate quieta, que será rápido. Y yo aprendí a desconectarme de mi cuerpo, a viajar muy lejos en mi mente hasta que todo terminara. De día, éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Él, el padre trabajador y abnegado, yo la hija dedicada que cuidaba de la casa y de los hermanos. Nadie, absolutamente nadie, jamás sospecharía lo que ocurría en esa casa cuando las luces se apagaban. Fue en esa época oscura que mi interés por la fotografía se intensificó, pero de una forma completamente diferente. Comencé a ver en la cámara una posible forma de registrar la verdad, de capturar evidencias irrefutables. Un día, revolviendo entre las cosas de mi tío Juvenal que estaban guardadas en el armario, él se había ido a trabajar a la Ciudad de México, y había dejado algunas de sus pertenencias con nosotros. Encontré una cámara fotográfica antigua, una Kodak de fuelle. Estaba sin película, claro está, pero parecía que funcionaba. La escondí debajo de mi cama. Durante el día, cuando papá no estaba en casa, sacaba la cámara y practicaba con ella. Fotografiaba sin película, apenas para aprender los movimientos, para entender cómo funcionaba cada perilla y cada botón. Imaginaba cómo sería poder capturar imágenes que mostraran la cruda verdad sobre nuestra casa, sobre lo que ocurría en la oscuridad de las noches. No es que realmente pensara que iba a usar esas fotos. Era, más bien, una fantasía de justicia, un sueño de poder exponer la verdad al mundo. Mi mamá falleció en el invierno de 1966. La cirugía no consiguió remover todo el tumor, y ella fue decayendo poco a poco. El día del entierro, papá lloró como un niño pequeño, completamente embriagado e inconsolable. Los vecinos comentaban entre ellos cuánto amaba a su esposa, cuán destruido estaba por la pérdida. Si tan solo ellos hubieran sabido la verdad. Tras la muerte de mi mamá, las cosas en casa empeoraron todavía más, sin el freno que la presencia de ella, incluso estando enferma, representaba. Papá se entregó por completo a la bebida, comenzó a faltar al trabajo, a llegar a casa cada vez más temprano, ya completamente embriagado. Los maltratos se volvieron más frecuentes, más violentos. Pensé varias veces en huir, pero no podía abandonar a mis hermanos a su suerte. Gerardo, que ahora tenía 12 años, comenzaba a enfrentar a papá, y eso me aterrorizaba. Una noche, cuando papá levantó la mano para golpear a Claudia, porque había derramado un vaso, Gerardo se puso delante de ella, y recibió un puñetazo que lo dejó inconsciente por algunos minutos. ¿Ves lo que hiciste?, me gritó papá después, como si la culpa de todo fuera mía. Si hicieras bien tu papel, nada de esto pasaría. Aquella noche fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que las cosas solo irían a peor, que eventualmente mis hermanos descubrirían toda la verdad, o peor aún, podrían convertirse también en sus blancos. Tenía que hacer algo, y pronto. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A quién podría pedirle ayuda? ¿Quién le creería a la hija en contra del padre, el respetado trabajador portuario, el pobre viudo que criaba solo a sus 4 hijos? Fue entonces que recordé las palabras de mi mamá: busca a doña Irma. Pero doña Irma se había mudado para vivir con su hija en la ciudad de Córdoba. No había nadie en quien pudiera confiar. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de papá, algo que hacía siempre con el corazón acelerado, temiendo que él llegara de repente, encontré un diario viejo de mi mamá, escondido en el fondo de un cajón. Hojeándolo, descubrí que ella lo sabía, no de forma explícita, tal vez, pero lo sospechaba. Había anotaciones sobre el comportamiento extraño de papá, sobre la forma en que me miraba cuando creía que nadie estaba viendo. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir cuando yo ya no esté aquí, decía una entrada fechada apenas unos meses antes de su muerte. Aquel diario fue como un mensaje de mi mamá desde el más allá, diciéndome que no estaba loca, que lo que estaba ocurriendo era real, y estaba muy mal, y más importante aún, que no era mi culpa. Guardé el diario debajo de mi colchón, y aquella noche, cuando oí los pasos familiares acercándose por el pasillo,
algo dentro de mí cambió. La niña asustada comenzó a dar lugar a una joven determinada a encontrar una salida, costara lo que costara. No sabía cómo ni cuándo, pero juré por la memoria de mi mamá que aquello tendría un fin. Los meses que siguieron a la muerte de mi mamá fueron, sin lugar a dudas, los más sombríos de toda mi vida. La casa, que antes era iluminada por su presencia, incluso cuando estaba enferma, ahora parecía un lugar frío, hostil y sin alma. Las paredes de nuestra casa atestiguaban silenciosamente mi sufrimiento, guardando secretos terribles que nadie en el mundo podría llegar a saber. El luto de mi papá se manifestaba de maneras cada vez más destructivas y autodestructivas. Perdió su empleo fijo en el puerto a causa de sus constantes faltas y su problema con la bebida, pasando a hacer apenas trabajos esporádicos como jornalero en la descarga de los barcos. El dinero, que ya era terriblemente escaso, se volvió aún más raro, casi inexistente. Comencé a lavar ropa para gente de fuera para poder conseguir algo de dinero y comprar comida para mis hermanos, a pesar de tener apenas 14 años. Gerardo intentaba ayudarme haciendo pequeños servicios en el mercado del barrio. Después de la escuela, Claudia, con sus 11 años, se convirtió en mi sombra, ayudándome en todo lo que podía en la casa, y el pequeño Tadeo, con apenas 6 añitos, vivía preguntando cuándo volvería mamá. Se volvió una estrella, mi bien, le decía yo, tragándome el llanto. Mira allá en el cielo por la noche, la estrella más brillante de todas es ella, mirándonos y cuidándonos. Las noches eran mi terror particular. Desarrollé un oído tan agudo que podía reconocer el estado de embriaguez de mi papá solo por el sonido de sus pasos en la acera. Si sus pasos eran firmes, significaba que estaba sobrio, una rareza que me daba algunas horas de paz y tranquilidad. Si eran arrastrados, tambaleantes, sabía perfectamente lo que me esperaba. En esos días, intentaba encerrarme en el cuarto con Claudia, fingiendo que ya estábamos profundamente dormidas, pero las cerraduras de las puertas no lo detenían. Abre esta puerta, María. ¿Sabes lo que pasa si tengo que forzarla? Gritaba, golpeando la puerta con una fuerza descomunal, para no despertar a mis hermanos, para no asustarlos más de lo que ya estaban. Yo abría la puerta, y entonces la pesadilla recomenzaba una y otra vez. Durante el día, me aislaba cada vez más del mundo exterior. Dejé de ir a la escuela de manera regular. ¿Cómo podría hacerlo con tantas responsabilidades en casa? Las pocas amigas que tenía se fueron alejando poco a poco. Yo misma creaba esa distancia, con un miedo atroz de que percibieran lo que estaba ocurriendo, con una vergüenza profunda de algo que no era mi culpa, pero que sentía como una marca invisible que todos podían ver en mi piel. La cámara de mi tío Juvenal se volvió mi refugio secreto, mi única vía de escape. No tenía dinero para comprar película, pero incluso así, pasaba horas y horas estudiando su mecanismo, imaginando cómo podría llegar a usarla. Un día, encontré un manual de fotografía en la biblioteca municipal. Pasé la tarde entera allí, absorbiendo cada palabra, aprendiendo sobre la luz, los ángulos, cómo se formaban las imágenes en el papel. El bibliotecario, el señor Augusto, notó mi interés. ¿Te gusta la fotografía, niña?, me preguntó, ajustándose los lentes en su nariz fina. Sí, señor, respondí con timidez. Tengo una cámara de mi tío, pero no tengo película para usarla. Él me sonrió con una gentileza que me conmovió. Tengo algunos rollos antiguos guardados por ahí. La próxima vez que vengas, trae tu cámara y veremos si sirven. Fue el primer gesto de bondad pura que recibí en mucho tiempo. La semana siguiente, llevé la cámara Kodak escondida en mi bolso. El señor Augusto la examinó con mucho cuidado. Es una buena cámara, dijo. Solo necesita una buena limpieza. Y mira, tengo 2 rollos de película
que sirven perfectamente en ella, son tuyos. Aquellos 2 rollos de película eran como oro puro para mí, los guardé con un cuidado extremo, esperando el momento adecuado para poder usarlos. Todavía no sabía qué iba a fotografiar, pero algo en mi interior me decía que aquella cámara sería importante de alguna forma. En casa, la situación continuaba deteriorándose a pasos agigantados. Papá comenzó a vender los pocos objetos de valor que nos quedaban, la radio, el reloj de pared, incluso algunas de las herramientas de costura de mi mamá. Todo el dinero que conseguía se iba directamente para la bebida. Hubo días en los que no teníamos absolutamente nada que comer. Yo saltaba comidas para poder dejar un poco más de comida para mis hermanos. Fue en esa época tan dura que intenté por primera vez buscar ayuda. Una asistente social de la escuela, doña Eulalia, vino a nuestra casa tras mis muchas faltas a clase. Era una mujer seria, de voz firme y con unos ojos muy atentos. Conversó conmigo en la cocina, mientras papá no estaba. María, tus profesores están muy preocupados. Eras una alumna ejemplar, y ahora apenas apareces por la escuela. ¿Qué está pasando? Por un brevísimo momento, pensé en contárselo todo. Las palabras casi se escaparon de mi boca, pero entonces oí el sonido de la puerta de la entrada. Papá estaba volviendo más temprano de lo esperado. El miedo me paralizó por completo. Nada, doña Eulalia, es que tengo que cuidar de la casa y de mis hermanos, respondí rápidamente. Papá entró en la cocina sorprendentemente sobrio. Sonrió, fue educado, le explicó a la asistente social lo difícil que era criar a 4 hijos solo, y cómo yo era su mano derecha en todo. Doña Eulalia se fue de nuestra casa convencida de que éramos apenas una familia luchando contra las dificultades tras la pérdida de la madre. Después de que ella se fue, el semblante de mi papá cambió por completo. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas moradas. ¿Qué le dijiste?, gruñó. Nada, respondí temblando de miedo. Solo hablamos de mis faltas en la escuela. Él me miró fijamente por un largo momento. Más te vale. Nadie va a creerte a ti en contra de mí, y si intentas algo, ¿sabes lo que les pasa a tus hermanos? ¿No lo sabes? La amenaza quedó flotando en el aire, densa y aterradora. Era la primera vez que amenazaba explícitamente a mis hermanos, y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que pudiera hacerme a mí. Aquella noche, cuando todo oscureció y la casa quedó en silencio, me senté en el borde de la cama con el diario de mi mamá en las manos, hojeando sus páginas a la luz débil de la luna que entraba por la ventana. Encontré un pasaje que no había notado antes. A veces pienso en huir con los niños, había escrito ella. Pero ¿a dónde iríamos? ¿Quién me creería? ¿Qué sería de ellos sin un padre? Las palabras de mi mamá eran un eco exacto de mis propios pensamientos, de mis propios miedos. Al igual que ella, me sentía completamente atrapada, sin ninguna salida posible, pero a diferencia de ella, yo tenía una determinación que crecía dentro de mí, una rabia sorda que comenzaba a superar el miedo. Una noche, tras un episodio particularmente brutal, cuando papá finalmente salió de mi cuarto y pude volver a respirar, tomé una decisión. No huiría. ¿A dónde podría ir con 3 niños pequeños? No pediría ayuda. ¿Quién me iba a creer? Haría algo diferente. Usaría la única cosa que tenía a mi disposición, la verdad. Y la verdad, como había aprendido en los libros de fotografía, podía ser capturada en imágenes. Con mucho cuidado, planeé cada detalle. Limpié la cámara siguiendo las instrucciones que encontré en un libro en la biblioteca. Probé el obturador, el diafragma, asegurándome de que todo funcionaba perfectamente. Cargué uno de los rollos de película, guardando el otro como reserva, y entonces esperé. La oportunidad surgió un viernes. Papá había recibido el pago por una semana de trabajo y, como de costumbre, se fue directo para la cantina. Sabía que volvería tarde y muy borracho. Le pedí a Gerardo que llevara a Claudia y a Tadeo a pasar la noche en la casa de una vecina, doña Soledad, con la excusa de que yo estaba con un resfriado muy fuerte y necesitaba descansar.
Tan pronto como me quedé sola, preparé todo. Posicioné la cámara en el armario de mi cuarto, parcialmente escondida entre algunas ropas, con el ángulo perfecto para capturar la cama. Era una cámara manual sin flash, pero la luz del poste de la calle que entraba por la ventana sería suficiente. Probé el disparo silencioso varias veces, asegurándome de que sabía exactamente cómo y cuándo tenía que apretar el botón, y entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de mi pecho, me acosté en la cama y esperé. El tiempo se arrastraba, cada minuto parecía una hora entera. Finalmente, oí el sonido familiar, la puerta de la entrada abriéndose con dificultad, los pasos pesados y tambaleantes en el pasillo, la respiración pesada acercándose a mi cuarto. La puerta se abrió, fingí estar durmiendo de espaldas a la entrada, como siempre hacía, lo oí aproximarse, sentí su peso hundiendo el colchón y entonces, las palabras que ya conocía de memoria: quédate quieta que será rápido. En aquel momento hice lo que nunca había hecho antes, en vez de desconectarme, de viajar lejos en mi mente, permanecí presente. Cada segundo, cada movimiento, cada detalle quedó grabado a fuego en mi memoria, mientras, discretamente estiraba la mano hacia el armario, y en el momento exacto, apretaba el disparador de la cámara. El clic fue casi imperceptible en el silencio de la noche, amortiguado por las ropas del armario. Él no notó absolutamente nada, perdido como estaba en su propio mundo de violencia. Cuando terminó y salió tambaleándose del cuarto, me quedé acostada, inmóvil por un largo tiempo. No lloré. Por primera vez, sentí algo diferente al miedo y la vergüenza. Sentí poder. A la mañana siguiente, retiré la cámara de su escondite y la guardé en un lugar seguro. Ahora tenía evidencias. No sabía exactamente cómo iba a usar aquellas imágenes, pero sabía que representaban mi única oportunidad de liberación. En las semanas siguientes, continué meticulosamente con mi plan. Conseguí 2 rollos de película más del señor Augusto, quien parecía genuinamente preocupado por mi apariencia cada vez más abatida, pero afortunadamente nunca hizo preguntas directas. Documenté de manera sistemática el patrón de abuso, no solo las noches de terror, sino también las marcas que quedaban como testimonio en mi cuerpo, los hematomas en mis brazos, el labio cortado la vez que intenté resistir, la mirada vacía en el espejo que ni yo misma reconocía ya como mía. Mientras tanto, Gerardo, que ahora tenía 13 años, comenzaba a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué papá siempre quiere hablar contigo a solas por la noche?, me preguntó una vez, con sus ojos jóvenes llenos de una comprensión que iba mucho más allá de su edad. Son cosas de la casa, Gerardo. Respondí sin poder mirarlo a los ojos. No te preocupes. Pero él sí se preocupaba. Comenzó a intentar quedarse despierto hasta más tarde, a interponerse entre papá y yo cuando éste llegaba borracho. Una noche, papá lo empujó con tanta fuerza que él se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. El corte necesitó puntos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. O éste actuaba pronto, o Gerardo haría algo impulsivo que podría ponerlo en un grave peligro. Necesitaba finalizar mi plan de una vez por todas. En aquella época, había un muchacho en la tienda de revelado de fotos del centro, llamado Eduardo, que siempre me miraba con amabilidad cuando yo pasaba por allí. Un día, tomé valor y entré en la tienda. Quería revelar unas fotos, dije, colocando uno de los rollos sobre el mostrador. Eduardo sonrió. Claro, tarda unos 3 días. Tengo un formulario para que llenes. Dudé por un segundo. Estas fotos son especiales, dije en voz baja. No pueden ser vistas por cualquier persona. Él frunció el ceño confundido. ¿Cómo así? Son pruebas, susurré, sin saber cómo explicarlo sin decir demasiado. Algo en mi mirada debió comunicar la gravedad de la situación,
porque él asintió lentamente. Entiendo. Puedo revelarlas yo mismo después del horario de cierre. Nadie más las va a ver. 3 días después volví. Eduardo me entregó un sobrepardo. No miré, dijo. En serio, pero sea lo que sea, parece importante. ¿Estás segura de que no quieres ayuda? Negué con la cabeza. Gracias, pero esto es algo que necesito resolver sola. Salí de la tienda con las fotos, sin el valor para mirarlas allí mismo. Solo cuando llegué a un banco de la plaza, lejos de miradas curiosas, abrí el sobre. Las imágenes eran nítidas, innegables. La luz del poste había sido suficiente para capturar cada detalle sórdido. Cerré el sobre rápidamente, sintiendo una mezcla de asco y triunfo. Ahora tenía pruebas, ahora podía actuar. Pero actuar ¿cómo? ¿A quién le mostraría aquellas fotos? ¿A la policía? ¿A los vecinos? ¿Quién le creería a una niña de 15 años en contra de un hombre adulto? Un padre de familia. Fue entonces cuando tuve una idea. No necesitaba mostrarle las fotos a todo el mundo. Bastaba con una sola persona. Él mismo. Aquel viernes de junio de 1967 quedó marcado en mi memoria como el día en que todo cambió. El cielo estaba gris, anunciando lluvia, un reflejo perfecto de lo que yo sentía por dentro. Se cumplía exactamente 1 año de la muerte de mi mamá, y el dolor de su ausencia parecía aún más agudo ese día. Papá había salido temprano, diciendo que iría a buscar trabajo, pero yo sabía que pronto estaría en alguna de las cantinas del puerto. Aproveché su ausencia para planear cada detalle de lo que haría por la noche. Mandé a Gerardo, Claudia y Tadeo a dormir a casa de doña Soledad nuevamente, esta vez con la excusa de que era el aniversario de la muerte de mamá y yo necesitaba un tiempo a solas. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo?, preguntó Gerardo, sus ojos mostrando una comprensión que iba más allá de sus 13 años. Él venía intentando protegerme, quedándose despierto hasta tarde, interponiéndose entre papá y yo siempre que podía. Estoy segura, respondí, abrazándolo con fuerza. Mañana todo será diferente, te lo prometo. Después de que ellos se fueron, preparé el escenario. Primero posicioné la cámara en su lugar habitual, en el armario, ahora cargada con el último rollo de película. Después algo nuevo, una pequeña grabación que había hecho a escondidas en la grabadora portátil de la escuela, que la profesora de música me prestó con la excusa de que quería grabar las historias que mi abuela contaba. En realidad, había grabado a papá en una de sus noches de furia, capturando sus palabras, sus amenazas, el sonido inconfundible de lo que ocurría después. Por fin, el sobre con las fotos ya reveladas. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, bien visible. Quería que él viera primero las imágenes, que entendiera lo que yo tenía antes de confrontarlo. Mientras esperaba, hice una cosa más. En el cobertizo del fondo, donde papá guardaba sus herramientas, encontré un pedazo de madera con un clavo oxidado en la punta. No era un arma propiamente dicha, pero serviría como protección si las cosas se salían de control. La escondí debajo de la cama, al alcance de mi mano. Las horas se arrastraban. La lluvia comenzó a caer, primero leve, después en torrentes pesados que golpeaban contra las ventanas. El ruido del agua ahogaría cualquier sonido que viniera de nuestra casa aquella noche. Finalmente, poco después de las 11, oí sus pasos en la entrada. Estaban más firmes de lo habitual. Él no estaba tan borracho como yo esperaba. Eso me preocupó. Necesitaba que estuviera lo suficientemente alterado para no pensar con claridad, pero no tan borracho como para no comprender la gravedad de la situación. Me quedé en mi cuarto, sentada en el borde de la cama, oyendo sus movimientos por la casa. Fue a la cocina primero, como siempre hacía, para tomar una copa más antes de venir a mi cuarto. Fue entonces cuando debió ver el sobre. Hubo un largo silencio, entonces el sonido de papel siendo rasgado, después un estruendo. Debió haber derribado una silla. Oí sus pasos pesados viniendo en dirección a mi cuarto,
más rápidos de lo normal. La puerta se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Él estaba allí, con el rostro contorsionado de furia, las fotos arrugadas en su mano. ¿Qué es esto?, rugió, avanzando hacia mí. ¿Qué hiciste, desgraciada? Retrocedí contra la pared, pero mantuve la voz firme. ¿Es la verdad, papá? Es lo que has estado haciéndome desde que mamá enfermó. Él miró las fotos nuevamente. Después las tiró al suelo. Nadie va a creer esto. Es tu palabra contra la mía. Soy tu padre. No es solo mi palabra, respondí, indicando la cámara aún posicionada en el armario. Tengo más fotos no reveladas en esa cámara. ¿Y esto? Señalé hacia la pequeña grabadora que había colocado sobre la mesita. Tu voz está ahí. Todas las cosas que me dijiste, que me hiciste. Su rostro palideció por un instante, pero pronto la rabia volvió aún más intensa. ¿Tú crees que esto cambia algo? ¿Quién te va a creer? A una niña problemática que apenas va a la escuela, contra un padre trabajador y viudo. Él avanzó un paso más. Instintivamente retrocedí para quedar más cerca de la cama, donde el pedazo de madera estaba escondido. Todos van a creer, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Ya hice copias de esas fotos. Si algo me pasa, van a parar a la delegación, al periódico, a la iglesia, a todas partes. Todos sabrán lo que hiciste. Era una mentira. No había hecho ninguna copia, pero él no necesitaba saberlo. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Miró hacia la cámara, hacia la grabadora, hacia las fotos esparcidas en el suelo. Entonces, como un animal acorralado, avanzó hacia la cámara. Voy a destruir esta porquería, gritó, agarrando la Kodak y arrancándola de su escondite. Fue en ese instante que me di cuenta de que iba a destruir todas las evidencias, y después vendría por mí. No habría más noches de abuso silencioso. Sería mucho peor. El miedo se apoderó de mí por un segundo, pero pronto fue sustituido por una claridad absoluta. Mientras él estaba distraído, intentando abrir la cámara para arrancar la película, estiré la mano sobre la cama, y agarré el pedazo de madera. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del objeto en mi mano. El clavo oxidado brilló débilmente a la luz tenue del cuarto. Puede ser rápido. Sí, papá, dije, repitiendo sus propias palabras. Pero no te olvides de sonreír. Mira la cámara allí. Él se volvió confundido, y entonces vio lo que yo sostenía. Por un instante, su rostro mostró incredulidad. No podía creer que la hija sumisa, la víctima silenciosa, pudiera tomar represalias. ¿Qué piensas que vas a hacer con eso?, gruñó, soltando la cámara y avanzando hacia mí. No respondí, no había más nada que decir. Cuando él dio un paso más en mi dirección, levanté el brazo y golpeé con toda la fuerza que tenía acumulada en años de rabia contenida. El clavo pegó de lleno en el lado de su cabeza. No sé si fue el choque del impacto o la fuerza del golpe, pero él cayó instantáneamente, como un saco pesado. Un hilito de sangre comenzó a escurrir por su rostro mientras yacía inmóvil en el suelo del cuarto. Me quedé parada, con el pedazo de madera aún en la mano, temblando de la cabeza a los pies. Había estado a punto de matar a mi propio padre. Por un momento, no conseguí moverme. Entonces me di cuenta de que él aún respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente. Salí del trance. Necesitaba actuar rápido. Corrí hacia el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía marcar. Doña Soledad, dije cuando ella atendió. Es María. Por favor, quédese con mis hermanos hasta mañana. Pasó algo con papá. Se cayó y se lastimó. Estoy llamando por ayuda. Colgué antes de que pudiera hacer preguntas. Enseguida dudé. ¿A quién llamar? A la policía, a una ambulancia. ¿Y si él despertaba antes de que alguien llegara? Fue cuando noté que su respiración se había vuelto más irregular. La herida en la cabeza sangraba bastante ahora, formando un charco en el suelo. Él necesitaba atención médica urgente o podría morir. Por un breve y terrible momento, pensé en no hacer nada, en dejarlo allí. Sería tan fácil decir que llegó borracho, se cayó y se golpeó. Nadie lo cuestionaría, pero no pude. Yo no era una asesina.
Marqué el número de emergencias. Necesito una ambulancia. Dije, mi papá se cayó y se golpeó la cabeza. Está inconsciente. Di la dirección y colgué. Después, recogí las fotos, la cámara y la grabadora. Lo metí todo en una bolsa junto con ropa y el diario de mamá. Hice una llamada más, a la delegación de policía, con la voz más firme que conseguí reunir. Dije, necesito denunciar un abuso. Mi padre ha abusado de mí por 2 años. Tengo pruebas. El policía del otro lado pareció desconfiado. ¿Cuántos años tienes, niña? 15. Pero tengo pruebas. Fotografías, grabaciones. Hubo un silencio. Entonces, ¿dónde estás ahora? Di la dirección nuevamente. Mi padre está inconsciente. Intentó destruir las pruebas, y yo me defendí. Ya llamé a una ambulancia. Quédate donde estás, dijo él, ahora con la voz más seria. Estamos enviando una patrulla. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y alivio. No había vuelta atrás. Lo que fuera que ocurriera a partir de allí, el silencio había sido quebrado. La verdad estaba expuesta. El otro día, en mi taller de fotografía para mujeres sobrevivientes, una joven con los ojos todavía llenos de miedo me preguntó cómo podía fotografiar la belleza si por dentro solo sentía un dolor inmenso. No le di una respuesta teórica, simplemente fui a mi estante y tomé mi vieja cámara, la Kodak que lo empezó todo, se la entregué y le mostré la pequeña abolladura que tiene en un costado, una marca casi invisible que el tiempo no ha podido borrar. Esta marca, le dije en voz baja, para que solo ella me escuchara, la hizo mi padre la noche que intentó destruir la prueba de su crimen. Esa misma noche, esta cámara y un clavo oxidado me devolvieron la vida que él me estaba robando pedazo a pedazo. La joven me miró, y por primera vez vi un destello de luz en su mirada asustada. Entonces la miré fijamente a los ojos y le confesé la única verdad que he aprendido en mis 73 años. El dolor te da solo 2 opciones, mi niña. Te puede destruir por completo o te puede dar el lente más poderoso del mundo para enfocar tu propia fuerza. Yo elegí mi lente. Ahora te toca a ti elegir el tuyo. Y es por esa misma razón, mis queridos y mis queridas, que les cuento esto, porque sé que al otro lado de esta pantalla quizás hay alguien que siente que su mundo se ha roto, alguien que necesita que le recuerden que tiene el poder de elegir su propio lente. Por eso, si mi historia los ha tocado de alguna forma, les pido con todo mi corazón que compartan este video. Compártanlo ahora mismo. Nunca saben si puede llegar a ser la luz que una persona necesita para dar el primer paso fuera de la oscuridad. Y si quieren unirse a esta comunidad, para que ninguna historia como la mía quede en el silencio, por favor, den clic en el botón de suscribirse a este canal, Aberración Familiar, y activen esa campanita. Cada suscripción es una voz más que grita: no estás sola, te creemos. Es un abrazo a la distancia para todos los que luchan. Finalmente, para saber que caminaron conmigo hasta el final de este recuerdo tan íntimo, dejen en los comentarios la palabra fuerza, porque eso es lo que son todos ustedes. Y eso es lo que mi historia, con suerte, les ha recordado que tienen de sobra. Gracias por escuchar a esta abuela. Gracias por ser parte de mi sanación. Les estoy, a todos y cada uno de ustedes, eternamente agradecida.